Hola y bienvenidos, ya estamos aquí de vuelta para traeros otro tutorial de estos que estamos haciendo últimamente dedicado a consolas retro. Son consolas que tienen más de 15 años y en esta ocasión le ha tocado a la consola más vendida de la historia, a la PlayStation 2. También hay que decir que la PlayStation 2 aún no ha cumplido 15 años aquí en Europa, debido a que salió en el año 2001, en octubre del 2001, pero sin embargo en Japón salió 6 meses antes. Por lo tanto hemos decidido ya incluirla en consolas retro. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues vamos a enseñar cómo abrirla, desmontarla por completo, que realmente no tiene ninguna dificultad, y luego señalar los problemas más comunes que tenía y, eso sí, centrarnos sobre todo en su talón de Aquiles, como le pasaba a su antecesora, a su hermana pequeña, la PlayStation 1, que tenía problemas de lectura, es decir, de lente. Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, nada, lo primero, como siempre, vamos a mandar el saludo a nuestros suscriptores e invitar al resto de personas que se unan a nuestro canal y así recibir todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales. Entonces lo primero que vamos a hacer será ir a la parte trasera. Encontraremos aquí el precinto de garantía. En el caso que lo tengamos roto, pues perfecto, si no, pues lo cortamos o lo quitamos. Luego vamos a quitar la tapa del expansion pack. Para ello tiramos hacia arriba y ya lo tenemos fuera. Ahora le vamos a dar la vuelta y aquí vamos a encontrar en este modelo 8 tapitas o gomas que ocultan la tornillería. También hay que tener en cuenta que dependiendo del modelo que tengamos, porque este es un modelo 50.004, no recuerdo muy bien ya porque hace mucho tiempo, pero creo que la primera era la 30.004, luego la 35.000, 37.000, 39.000 y hasta la 50.000. Entonces, si tenemos uno de los primeros modelos, puede ser que tengamos dos tapitas más aquí. Entonces, en total, en vez de ser 8, serían 10, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a quitarlas con un destornillador de punta plana. Y una vez quitado lo que son las tapas, vamos a quitar la tornillería. Yo voy a utilizar un destornillador eléctrico para ir más rápido. Le damos la vuelta y ahora tiraríamos de la tapa hacia arriba. También hay que tener esto en cuenta. Esto es un modelo 50.004, por lo tanto podemos tirar sin problemas de la tapa. En el caso que tengamos un modelo más antiguo, es posible que tengamos esta pieza de aquí, que son los botones de EJET y del encendido. Puede ser que lo tengamos en la tapa, mediante conectado un cable flex. Entonces hay que tener cuidado porque si tiramos fuerte podríamos partir lo que es el cable o hacer algún daño. Entonces nada, una vez quitado lo que es la tapa, ahora nos vamos a centrar en lo que es la lente. Para abrir lo que es la tapa de la lente, pues nada, con un destornillador de punta de estrella vamos a quitar estos dos tornillos y también pues lo mismo que antes. En el caso de que tengamos un modelo más antiguo, en vez de tener dos tornillos vamos a tener 4, es decir, 2 aquí y 2 aquí. Sin embargo, este modelo pues va con pestañas de presión. Bueno, una vez quitado ya lo que es la carcasa superior y la tapa del bloque de lector, se nos quedaría la consola de la siguiente forma. Ahora lo que vamos a hacer es centrarnos realmente en el problema más común que tenía siempre la PlayStation 2, que era cuando tenía problemas de lectura, es decir, le fallaba la lente. Entonces, lo que voy a hacer es primero quitar lo que es la bandeja, sobre todo para trabajar un poquito más cómodo. Vosotros no hace falta que la quitéis, si queréis solo encender la máquina, le dais al botón de expulsar la bandeja y dejarla en esta posición. Yo la voy a quitar, ya he dicho, por comodidad. Entonces, una vez llegados a este punto, solo tenemos dos opciones. Una, intentar recuperar la lente, que se puede decir que el 50 o el 60% de las veces siempre se recuperaba, y el otro porcentaje restante era cuando la lente ya estaba muerta, había que cambiarla. También hay que tener en cuenta que la segunda opción hay que hacerla siempre cuando hemos hecho o hemos intentado la primera. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero de todo sería limpiar lo que es la óptica, es decir, el cristal. Para ello vamos a coger un bastoncillo de algodón, vamos a ponerle un poquito de alcohol, limpiamos la superficie y luego con el otro lado, para secarla si queremos, le damos un poquito. De esta forma ya podíamos recuperar alguna que otra lente. Pero el problema también de la PlayStation 2 es que los lectores que montaban no eran estancos. ¿Qué quiere decir esto? Bien, aquí tenemos un ejemplo. Esto es un lector de PlayStation 3. Como podemos ver, donde entran los discos tiene una especie como de cortina. Y luego intentamos revisar y vemos que no tiene ningún hueco por donde pueda entrar la suciedad. Esto es un lector estanco. Y el problema de la PlayStation 2, que cada vez que abríamos la bandeja y cerrábamos, por ahí ya podía entrar suciedad. Y luego también, aquí podéis ver, esto es la parte de abajo de un lector de Play 2,
podemos ver que encontrábamos un montón de huecos por donde podía entrar la suciedad. Por lo tanto, solía ensuciarse mucho. ¿Qué ocurre? Que a veces, aun limpiando lo que es la superficie, no bastaba. Teníamos que quitar lo que es el caparazón de plástico. Entonces, podemos utilizar un punzón o un destornillador de punta plana, y lo que hacíamos es lo siguiente: meterlo por estos orificios. Y así quitábamos lo que era la cobertura o el caparazón. Y ahora cogíamos también lo que es el bastoncillo, y con un poquito de alcohol lo que hacíamos era lo siguiente: sujetábamos con los dedos lo que es, digamos, la pieza del láser o del cristal, y por abajo, con cuidado, le dábamos también un poquito, porque a veces se introducía lo que era suciedad dentro del prisma que tiene dentro. Es una especie de cristal que hace como una especie de codo, de esquina, para que así el láser suba hacia arriba. Entonces, si eso también estaba sucio, por mucho que limpiábamos la superficie, seguía fallando. Bien, una vez hecho esto, ahora volvemos a poner lo que es el capuchón. Y si después de haber limpiado lo que es el prisma interior y lo que es la superficie seguía fallando, también teníamos otra opción, que era regular lo que es la lente de posicionamiento, es decir, de altura y de inclinación. Para ello también cogemos un destornillador de punta plana para poder introducirlo en lo que es el dibujo que tiene este pequeño tornillo. Y así lo que hacíamos era o subir o bajar lo que era la lente. También hay que tener en cuenta que si nos pasábamos de altura o nos quedábamos corto de altura, la lente también fallaba. Había que buscar un punto óptimo. Luego la otra opción también era regular lo que son estas dos ruletas, que lo que hacía era, pues eso, regularlo en inclinación. Si tocábamos esta, pues se inclinaba este lado, y si tocábamos este, se inclinaba este lado. Por norma siempre era aconsejable regular las dos por igual. Pero bueno, también para aquellos que tengáis una consola o un modelo más antiguo, que sepáis que, por ejemplo, esas dos ruletas no están. Lo que vais a encontrar será esto: una única ruleta en todo el medio, y con el destornillador la movíamos. Y eso lo que hacía era bascular lo que era la lente. Bien, si hemos probado todo esto y nos sigue fallando la lente, entonces es porque está cao, hay que cambiarla. Para cambiarla, lo que tenemos que hacer en este modelo, había que quitar esta chapa metálica, que era muy sencillo. Pulsábamos aquí y salía. Luego solo teníamos que subir las lentes, le sacábamos la guía, le dábamos la vuelta, desconectábamos, comprábamos una lente en condiciones, le transferíamos lo que era la pieza de arrastre, la volvemos a colocar de la misma forma. Y le ponemos la chapa metálica y listo. También para aquellos que tengáis el modelo antiguo, que sepáis que esta pieza no la vais a encontrar. Lo que vais a encontrar serán unos tornillos de cabeza de estrella, que son lo que sujetan las guías. En esta ocasión nosotros ya hemos quitado el tornillo que iría aquí, también le falta la guía, y es el mismo trabajo que esta, pero con tornillos. Y nada, pues ya hecho esto, pues solo quedaría volver a montar la tapa. En este caso primero la bandeja. Si la habéis quitado, pues es tan sencillo como esto. Esta pieza hay que llevarla hasta el final, sujetarla con el dedo, introducimos lo que es la bandeja y luego con un golpe en seco la cerramos. Ponemos la tapa y atornillamos. Y con esto pues ya tenemos otra vez cerrado lo que es el bloque del lector. Ahora vamos a seguir desmontando la consola para aquellos que necesiten pues desmontarla por completo, por si tienen que poner un chip, porque si tienen que cambiar la pila o alguna otra cosa. Entonces ahora vamos a seguir desmontando. Primero el puerto de mandos, estos dos tornillos de color dorado, los quitamos. Tiramos hacia atrás. Quitamos este que tenemos aquí, en lo que es la pieza de plástico que sujetaba el interruptor y el ventilador. Y ahora le damos la vuelta a lo que es la consola.
tiramos hacia arriba de lo que es la tapa y la tenemos fuera. Ahora vamos a quitar lo que es la fuente de alimentación. Se quitaban estos 4 tornillos de color dorado. Y ya la tenemos suelta. Lo que digo siempre, cuando vayáis a manipular fuentes de alimentación que están al aire libre, tener mucho cuidado, porque si habéis encendido hace poco lo que es la consola, pueden quedarse cargados algunos componentes, como pueden ser capacitadores o lo que sea, y nos pueden dar algún que otro susto. Entonces cogemos de aquí, tiramos hacia arriba, le dejamos en un lado. Ahora quitamos lo que es el aislante de la fuente, quitamos este chasis metálico y desconectamos el ventilador. Ahora ya podemos quitar lo que es la pieza entera. Ahora, para tener acceso a lo que es la placa, teníamos que quitar estos tornillos de color plata con un destornillador de punta de estrella, se puede decir que pequeño. Vamos a ir quitándolo. Y ya tenemos quitado el último tornillo. Esto también a tener en cuenta. Dependiendo del modelo que tuviésemos, pues tendríamos más o menos tornillos. En esta ocasión tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dependiendo, como he dicho, el modelo, pues podríamos tener alguno más o alguno menos. Ahora, para quitar lo que es el chasis metálico, aún tendríamos que quitar este tornillo de aquí, que lo tenemos en esta zona. Y ahora sí ya tiraríamos hacia arriba. Yo lo que suelo hacer es coger un destornillador de punta plana, lo meto por aquí, tiro primero hacia mí y luego ya subo lo que es la chapa. Bien, pues ya tenemos lo que es la placa al descubierto. Como podéis haber comprobado, yo esto lo he dejado constantemente aquí. Ahora es mucho más sencillo quitarlo entero y dejarlo a un lado. También vamos a desconectar lo que es el cable de transferencia de datos del lector. Este también, que es el del motor. Luego esto serán corriente y alguna que otra cosa, pero no sé cuál será. Y nada, ya teníamos el bloque fuera. Ahora solo quedaría quitar el chasis de atrás, que suele estar pegado. Aquí lo único que podríamos hacer sería cambiar lo que es la pila y poca cosa más. A veces, en algunas ocasiones, fallaba lo que era la controladora, que es esta piececita de aquí. En este modelo es la LA, los antiguos llevaban la BA. Y nada, es lo que hacía era impedir pues que se abriese y cerrase como corresponde el lector, o a veces fallaba la lectura, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues una vez ya desmontado por completo lo que es la consola, en este caso la PlayStation 2, ya solo quedaría volverla a montar. Aquí vamos a hacer lo que hacemos siempre, la vamos a montar mucho más rápido, sin explicación, para que así el tutorial no se haga muy pesado ni muy largo. Y nada, pues eso, comencemos.
ya la tenemos montada por completo y ya está. Solo quedaría ahora probar a ver si ha hecho efecto algún tipo de reparación que hayamos hecho. Y nada, como siempre digo, si os ha servido de ayuda, si os ha gustado el tutorial, ya sabéis, un like, un me gusta, que no cuesta nada. Y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Un saludo y hasta pronto. Hasta la vista, baby.